Bueno, voy a intentar hablar alto, ¿no? Si hablo yo con mi voz en lugar de esto se me escucha, ¿no? Vale. Pues, bueno, bienvenidos a todos. Bueno, está todo el mundo, ¿vale? Bienvenidos a esta charla en la que vamos a hablar sobre los hooks de React. Ahí tenéis el enlace a las slides, por si queréis apuntarlo, quizá luego al final de la última lo pondré otra vez, así como el repositorio de código. Bueno, pues acerca de mí, así me lo quito ya en medio. Mi nombre es Carlos, en redes estoy como Jimeno Cero. Bueno, pues, escribo algunas cosillas sobre React o sobre Vim en Medium. En GitHub tengo el repositorio de esta demo. Y bueno, pues como os he comentado, Jimeno Cero en todos los sitios. Trabajo en una startup que se llama Influencity, prácticamente desde que empecé a programar hace como unos 3 años o así, y ahora llevo un poco la parte de front. Y además ahora soy profesor en Dev Academy, que hacemos cursos de React y de Full Stack. Pues bueno, pues si alguien pudiese estar interesado, que me pregunte luego, que creo que tenemos algún descuentillo o lo que sea. Vale. ¿Cuántos de aquí trabajáis con React normalmente? Vale, muy bien. Entiendo que prácticamente todos habéis peleado con estado, ciclos de vida, etcétera. ¿Cuántos trabajáis con hooks? Qué poquitos. Bueno, me gusta, si no va a haber mucho listillo. Vale, bueno, pues para ponernos un poco en contexto de los hooks de React, nos tenemos que remontar un poco como a la manera más tradicional que hay de programar en React, ¿no? Seguro que, como casi todos habéis trabajado con React, estaréis familiarizados con el paradigma de que están los componentes funcionales y los componentes de clase. Los componentes funcionales pues siempre se utilizan como componentes presentacionales, ¿no? Que para el que no lo sepa, pues son como componentes tontos, que no tienen nada de lógica ni de ciclo de vida ni nada, simplemente le llegan unas propiedades y él pinta eso y ya está. Fin de la usabilidad con funciones. Y luego están los componentes de clase, que serán en los que ya realmente pues tenemos la amiga, ¿no? Donde ahí ya pues gestionamos un estado, gestionamos el ciclo de vida, ¿no? Para si queremos hacer algo cuando el componente se ha montado, se va recibiendo nuevas propiedades o se va a desmontar, ¿no? Vale. Entonces, bueno, pues ¿qué son los hooks? ¿Qué son los hooks? Pues los hooks simplemente son funciones que nos permiten acceder al ciclo de vida y estado en funciones, ¿vale? Entonces, pues vamos a poder, en lugar de tener que hacer estas cosas con clases, hacerlo de una manera un poquito diferente, pero ya en funciones. Y entonces, vamos a ver un poquito una introducción, una diferencia entre lo que sería un componente súper básico de clase contra uno refactorizado a hooks, ¿no? Luego haremos una demo, pero bueno, para que os vaya sonando un poco. Bueno, pues como todos habréis trabajado con algún componente de estado, ¿no? Pues lo más normal al trabajar con una lógica sería primero utilizar un constructor. En el constructor inicializamos el estado, luego pues tendremos nuestro handler para hacer lo que tengamos que hacer, en este caso pues cambiar el estado de ese toggle a check o uncheck, y luego tendremos que bindearlo en el constructor, aparte de luego pintarlo todo en el render, ¿no? Al final, bueno, pues a mí al final todo esto me acaba como sonando mucho a un scaffolding que hay que hacer siempre porque sí y ya está, que tampoco tiene más, ¿no? ¿Cómo quedaría este componente de una manera funcional? Pues así, nos hemos quitado la mitad de línea de código, hace lo mismo y es una función que nos quitamos un poco la barrera de entrar a lo mejor a JavaScript con las clases, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué utilizar los hooks en React? ¿Qué ha motivado el desarrollo de los hooks en React? Pues lo primero, lo que comentaba antes, podemos quitarnos una buena parte de scaffolding y de boilerplate, ¿no? De código hay que escribir siempre porque sí, pues para utilizar, pues eso, para utilizar estado tenemos que hacer siempre lo del constructor y demás, ¿no? Luego también por la capacidad que tiene de reutilizar código. Como os comentaba, ahora vamos a trabajar con funciones en lugar de con clases. Las funciones al final son súper sencillas de abstraer y súper sencillas de testear. ¿Qué más cosas nos motivan este cambio? Pues con los componentes de clase, ¿a quién no le ha pasado que a lo mejor cuando quiera hacer algo, cuando se inicialice ese componente, cuando esté ya en el DOM, como sería en el ciclo de vida del component did mount, tener lógica que no tiene nada que ver mezclada, simplemente porque hay que hacerlo en ese momento, ¿no? Pues con esto vamos a poder también
abstraer la funcionalidad según la lógica que tiene cada uno en lugar de según el momento en el que hay que hacerlo. Y luego, pues bueno, no olvidarnos de la gente más junior, pues al final de cuando alguien empieza a trastear con React y pues todavía está empezando en JavaScript, pues al final pues siempre tiene los típicos problemas, ¿no? De a quién no le ha pasado de un disk que de repente pues es algo súper loco y cosas así. Pues esto también ayuda a que quitamos un poco esa barrera de entrada. Vale, entonces, pues eso, como os comentaba antes, para mí uno de los puntos más fuertes que tiene la reusabilidad, porque si algunos habéis tratado de reutilizar lógica en React, ¿quién ha utilizado alguna vez un high order component o un render props, un método de render props? Vale, muy bien, muchos. Vale, pues ¿no os ha pasado cuando utilizáis este tipo de lógica que de repente veis un componente y no sabéis cómo ha acabado con un árbol de anidación, ¿no? Lo que sería el grapper gel de, claro, como utilizo este render props, ¿no? Que es un componente que devuelve una función para consumir un valor, pues al final voy anidándolos y al final pues no saben ni cómo has llegado a esto. Vale, pues eso también nos ayudaría. Para trabajar con los hooks solamente tenemos que tener en cuenta dos reglas. La primera sería declararlo en el nivel superior, que no quiere decir arriba del todo, aunque también es buena práctica, pero sobre todo no hacerlo dentro de condicionales, ni de bucles, ni cosas así, porque al final esto lo que va a provocar es que React, para saber qué hook es cada cual, se basa en el orden de declaración, en la función. Entonces, si lo metemos en condicionales, pues rompemos ese orden. Si se va a volver a renderizar y no cumple o si cumple una condición, no va a seguir ese orden y cosas muy malas pueden pasar. Y luego, por supuesto, no utilizarlo en componentes de clases. Están pensados para hacer en funciones y no en clases. Vale, vamos a ver algunos de los hooks que a mí me parecen más interesantes que nos ofrece React ahora. El primero sería el del estado, que hemos hecho una pequeña introducción antes, que sería este, el useState, que nos ofrece la API de React. Con este hook, realmente, simplemente para utilizarlo, para invocarlo va a recibir un valor inicial, que al final sería un poco como cuando en el constructor declarábamos el valor inicial del estado, y luego nos va a devolver una tupla, que va a ser el valor y el que va a manejar ese estado, ¿no? Que por convención pues se suele llamar con set something. Y al igual que los hooks, cuando veremos más adelante cómo hacer nuestros propios hooks, la convención es utilizar el use. Vale, pues vamos a ver cómo trabajaríamos con esto. Vale, para esta charla he hecho una pequeña demo de lo que sería un poco la portada de la introducción, donde bueno, pues tengo un efectillo aquí en scroll y un toggle, que de momento no hace nada, pero ya veremos a dónde llegamos. Vale, pues vamos a probar tenemos este toggle, no, perdón, estoy en el app. Tenemos aquí el componente de clase, ¿no? Que como hemos dicho antes, ¿se ve bien? Vale, como hemos dicho antes, pues teníamos que definir un constructor, el estado inicial, bindear el handler, aquí teníamos el handler, y aquí ya pues por fin renderizamos el componente, ¿no? Pues vale, vamos a ver cómo haríamos esto en un componente funcional. Primero teníamos pues eso, que inicializar nuestra función, ¿no? Que va a devolver el componente. A ver. Está esto. Vale, y ahora pues como veis no hace nada, ¿no? Ya pues no estamos manejando el estado, no estamos haciendo nada. Vale, pues ¿cómo le meteríamos estado a este componente? Pues como hemos dicho antes, con el hook del useState podemos gestionar un estado de una función, ¿no? Que va a recibir un valor inicial, que en este caso pues lo podemos poner false, y va a devolver una tupla en el que el primer valor va a ser el valor que vamos a estar consumiendo y el segundo va a ser el handler, ¿no? El setter con el que vamos a gestionar ese componente, ¿vale? Muy bien. Pues entonces lo tenemos aquí definido y vamos a utilizarlo aquí. Cheque sería cheque y el onChange set check. A ver si todo ha ido bien. Vale, pues ya tenemos nuestra lógica funcionando, ¿no? Veis que realmente lo único que ahora tenemos que hacer es importar este hook
y consumirlo. Ya está, hemos pasado a lo mejor en un componente súper chorra, que puede ser un tubel, que lo único que estoy haciendo es decir true o false. Hemos pasado a lo mejor de, yo qué sé, de 20 líneas a 8. Pues nos hemos quitado más de la mitad, ¿no? En un momento. Y al final, que bueno, pues al final un código más, como más compacto, un código más legible, mejor código. Todo lo que sea legibilidad para mí es brutal. ¿Vale? Pues eso sería un poco cómo utilizar un hook de state, cómo pasar de un componente de clase que tiene cierto manejo del estado a un componente funcional. Fácil, ¿no? No tiene más. A ver. Hola. Vale. Voy a probar a pillármelo por aquí. Joder, bueno. Espero que aguante esto. Vale. Pues el siguiente hook del que os quería hablar, ponémelo así, es del use effect, ¿vale? Este es para gestionar el ciclo de vida en un componente. Todos hemos trabajado aquí con ciclos de vida, ¿no? En React, ¿quién ha trabajado? Vale, me hace una idea. Vale, bien. Bueno, para los que no lo sabéis, es como una serie de métodos que te ofrece React para poder hacer cosas en diferentes momentos del ciclo de vida de un componente, ya sea cuando se construye, cuando recibe nuevas propiedades, cuando se desmonta, etcétera. Vale, pues con este hook va a ser con el que vamos a poder hacer esto en componentes funcionales. ¿Vale? Este hook recibe dos parámetros. El primero va a ser una función que va a ser lo que se va a ejecutar y el segundo va a ser un array de valores que son los que van a decidir si este hook se ejecuta o no. Es decir, pues yo quiero que a lo mejor haga una petición a una API cuando cambie un valor de un input, pues a lo mejor esa variable que tiene definido ese valor es lo que tendría que ir en el array para decir cuándo se tiene que ejecutar esta función, ¿vale? Si os fijáis, esta función tiene, hace una cosa, ¿no? Ahora lo veremos en el código, pero bueno, añade un event listener para el scroll y luego tiene un return. El return es importante porque el return es, como digamos, lo que se haría en el component will unmount, o sea, es decir, cuando el componente se va a quitar, ¿vale? Que esto viene bien pues para evitarnos pues problemas de memory leak, pues yo qué sé, pues esto con listeners o cuando hacemos algo en intervalos de tiempo o cosas así, ¿no? Para evitar estos problemas. Vale, pues vamos a ver cómo está hecho la parte del scroll en un componente de clase y cómo pasaríamos eso a un componente funcional. A ver. Vale, pues aquí tenemos esta animación, ¿no? Que simplemente haciendo un scroll y hace un par de efectillos chorra. Vale, pues esto está en el app aquí, ¿vale? Y, perdón, es que como tengo que poner esto tan alto no se va a ver todo el tiro, pero bueno. Vale, entonces aquí estamos haciendo el constructor, igual, ¿no? Inicializamos el estado, bindeamos el evento para tener el contexto del dis aquí, en el handle scroll, luego en el did mount añadimos el event listener y en el will mount lo quitamos, ¿no? Y luego aquí tendríamos pues un poco lo que pinta todo lo que sería la vista. Vale, pues vamos a ver cómo pasaríamos esto a un componente de clase. Lo primero que voy a hacer va a ser simplemente renderizarlo para que lo veamos sin la animación. Y esto, me voy a traer aquí estos componentes y voy a inicializar el scroll para que no explote todo. Vale, esto lo dejo aquí. Vale, y ahora veis que no sé si se ve la barrita, pero bueno, estoy haciendo scroll y ya obviamente no tiene ninguna animación, ¿no? Vale, pues ¿cómo implementaríamos toda esta lógica en un componente funcional? Lo primero que hemos dicho es que utilizaríamos el hook del useEffect, ¿no? Para hacer algo en el ciclo de vida del componente. Como lo queremos hacer solamente una vez, porque va a ser cuando el componente se monte, y yo no quiero que lo vuelva a ejecutar este listener, porque ya lo haga una vez cuando se monta el componente y que pare. Pues entonces el segundo parámetro va a ser un array vacío, ¿no? Esto sería un poco como el símil de hacer un component did mount, ¿vale? Para que se haga solamente una vez. Como no tiene valores que comparar, pues no compares y ejecuta solo una vez y punto. ¿Vale? Y aquí lo que vamos a hacer es pues
pues añadir el event listener, que va a ser el scroll, y va a hacer aquí el handle scroll que todavía no hemos definido. Y hemos dicho que queremos también, que queremos evitarnos problemas de performance, ¿no? Pues vamos a hacer la función que sería la que se tenía que ejecutar cuando vayamos a desmontar el componente, ¿vale? Esto sería remove el listener. Y aquí tenemos el handle scroll que de momento pues lo hemos definido, pero no hacemos nada con él, ¿no? Vale, pues lo vamos a pedir también, que este sería el que se encargaría un poco de setear el estado. Que va a recibir un evento. Vale, esto va a recibir un evento y vamos a definir vamos a sacar el alto de ese evento en el scroll, ¿no? Scroll top, ¿vale? Y aquí de alguna manera tendríamos que setear el scroll, ¿no? A este alto, ¿vale? Pues como hemos visto, para gestionar un estado en un componente lo hacemos con el hook del useState, que en este caso lo vamos a inicializar con 0, por ejemplo, y aquí ya haríamos el setScroll, ¿vale? Y si... espérate, esto lo tengo que quitar, ¿vale? Vamos a ver, y si todo ha ido bien, pues ya tenemos nuestro componente refactorizado a un hook, ¿vale? ¿Cómo lo veis? Yo lo leo bastante mejor ahora, ¿no? Ya no tengo que andar recorriéndome todos los ciclos de vida para ver qué ha pasado en uno, qué ha pasado en otro y demás. Vale, pero una de las cosas de las que hablamos al principio de la charla, ¿os acordáis? Era de la reutilización de código, ¿no? Bueno, pues yo dije que la reutilización en funciones era muy sencilla. Pues bueno, vamos a ver si eso es verdad. Vamos a definir nuestro primer hook, ¿vale? Voy a definir un hook siguiendo la convención del use, ¿no? Que va a ser una función que va a gestionar el estado de ese scroll. ¿Vale? Voy a definir un valor inicial. Y vale, aquí voy a tener que hacer algo. Como veis aquí en el return, realmente a la hora de renderizar mi componente, lo único que me interesa es el valor de ese scroll. Todo lo demás es lógico que se hace arriba, pero realmente aquí no estoy seteando nada, no me interesa aquí. Vale, pues a ver, vamos a ver cómo podríamos abstraer todo esto, cómo se me ocurre que podríamos abstraer todo esto. Pues ya está. ¿Qué os parece? Sencillo, ¿no? Vale, pues ahora entonces yo, como quiero utilizar esta lógica, pues voy a utilizar mi hook del useScroll con un valor inicial, que voy a setear en 0, pero aquí si no se lo paso no va a hacer nada. Y a ver si todo ha ido bien, pues ya lo tengo abstraído. Ahora yo podría coger todo esto, llevármelo a mi hook del useScroll, importarme aquí pues lo que necesito, el useScroll y el useState, ¿no? Tenía que exportar esto también. Uy, es que no, perdonad, pero es que me doy una mierda en blanco. No, setScroll no. Set useEffect y useState, así, vale. Y ahora realmente aquí lo único que tendría que hacer sería importarme el hook, el useScroll que he definido. Y aquí lo tenemos. Y veis cómo ha quedado un componente en el que hemos podido reutilizar la lógica, que yo quiero gestionar algo en el scroll, pues ya tengo mi lógica en un sitio concreto y abstraído, ¿no? No tengo que estar en este componente revisándolo de arriba abajo para ver qué es lo que hace. Esto está sonando un poco raro, ¿no? Aquí tenemos la aplicación, donde realmente lo que nos interesa es el render, el valor del scroll que tengo aquí y la lógica en el otro archivo. Fijaros cómo ha cambiado todo este componente a esto que se lee de un solo vistazo. Potente, ¿no? Yo por lo menos cuando empecé a cacharrar con esto acabé enamorado. Vale, pues muy bien, vamos a ver el siguiente hook, el useContext. ¿Cuántos de aquí habéis trabajado con la Context API de React? Uf, poquitos. Vale,
Pues la Context API con React, para los que no lo sepan, es una metodología que nos ofrece React para definir como un estado compartido, ¿no? Yo a lo mejor cojo, por ejemplo, seguro que todos, a lo mejor no la conocéis, pero todos habéis trabajado con un theme provider o con un proveedor del lenguaje de la página o lo que sea, ¿no? Al final un provider, pues un provider al final es un contexto. Yo tengo unos valores en ese proveedor y en otro sitio donde yo quiera lo voy consumiendo, ¿no? Entonces, vale, ¿cómo funcionaría un contexto? Pues primero lo inicializo, envuelvo el provider en aquellos sitios donde quiera consumirlo. Si por ejemplo es un estado como sería un theme, ¿no? Pues lo haría a lo mejor en el root del todo de la aplicación. Y entonces ya, una vez que está dentro de un provider, ya en cualquier subnivel, hasta el infinito de 100 millones de componentes hacia abajo, puedo consumir ese estado sin tener que andar pasándolo por propiedades, ¿vale? Nos evitamos todo este problema de cuando empezamos a programar con React que al principio tenemos el estado en un sitio y lo queremos compartir en varios, ¿no? Y tenemos que empezar a pasar propiedades para abajo y subir callbacks para arriba, al final es un infierno. Vale, pues la manera que había antes de consumir este contexto, pues era igual, como con un render props, ¿vale? Que lo que tendríamos que hacer ahí sería al final ir nesteando componente dentro de otro, que sería un poco también un coñazo. Vale, pues vamos a ver cómo podríamos hacer esto con el hook del useContext. Vale, hasta ahora el fondo lo tenemos así sin más y el toggle este no hacía nada, ¿no? Vale, pues ahora que estamos hablando del tema, pues vamos a consumir un tema en nuestra aplicación. Vale, ¿y cómo consumiríamos un tema? Pues así, ya está. Si quisiéramos tener en nuestro layout una propiedad que fuese el theme, le pasaríamos este contexto que he traído de aquí y ya tenemos el tema aplicado, allá donde queramos. Pero claro, entonces hemos visto que esto está muy bien para un valor que queremos consumir en diferentes sitios, ¿no? Pero a mí también me parece muy potente el que al final un contexto no tiene por qué ser simplemente un valor estático, podemos utilizarlo para tener nuestra propia gestión de estado abstraída y poder atacarla desde diferentes puntos, ¿no? Pues vamos a probar cómo sería eso. Por ejemplo, el theme, ¿no? Para ello vamos a utilizar el toggle este, ¿vale? Yo lo que quiero es que cuando esté así, pues tenga este color oscurillo y cuando esté aquí, pues tenga el fondo como un poco así más claro. Vale, pues vamos a volver al toggle que hemos hecho antes y vamos a utilizar aquí ese estado. Entonces, para ello, en lugar de consumirlo, aquí queremos actualizarlo, ¿no? Pues tengo un método definido que es el setValue, que este valor sale igual del contexto, ¿vale? Y ahora lo que queremos es, como queremos que según chequemos de una manera o de otra, cambie el valor del contexto, ya no nos vale con pasar directamente aquí el setCheck, sino que vamos a tener que definirnos un handler donde gestionar ese cambio, ¿no? Vale, vamos a definirlo aquí. Esto lo que queremos hacer es, que si está chequeado, me haga el setValue de live. Y si no está chequeado, setValue dar, que estos serían como los dos nombres del tema, ¿no? Y por último, pues quiero que me siga gestionando el check. Vale, pues aquí y aquí entonces le tenemos que pasar este handler. Vale, y si todo ha ido bien, pues ahora ya vemos que desde este toggle podemos gestionar este contexto. Si os fijáis, lo único que estoy haciendo para consumirlo aquí es utilizar este context. Si yo me vengo aquí a la app, aquí tengo el toggle y no le estoy pasando nada, ¿no? ¿Veis un poco la potencia que puede tener esto a nivel de compartir lógica entre diferentes componentes? Que esto es una aplicación súper chorra, que tiene el layout y 4 componentes, pero en una aplicación real al final pues acabamos teniendo unos árboles de componentes inmensos, ¿no? A mí esto también me parecía muy potente. Y es justo lo que os comentaba, que no hace falta, ¿cómo lo digo? Pasarlo todo de arriba abajo, sino que ya lo podemos consumir. ¿Y qué más? Bueno, y también, claro, pues estamos hablando de la gestión de la abstracción de funcionalidad, ¿no? Entonces,
¿Cómo extraeríamos este toggle? Pues bueno, sería un poco justo de tiempo, no voy a hacer, pero bueno, igual que habéis visto el scroll, ¿no? Que sería sacar una función, pues aquí podemos, bueno, hacer un momento, aquí podemos extraerlo de la misma manera. Podríamos definirnos aquí el handle toggle, que igual recibiría un valor inicial, que lo definiríamos aquí, y aquí lo gestionamos, y en este caso lo que voy a devolver, porque aquí sí que nos interesan ambos valores, sería el checked, y voy a definir un onChange que va a ser el handle change, ¿vale? Y para consumirlo aquí, pues igual esta lógica la podríamos tener extraída en otro lado, y aquí simplemente tendría que hacer, de hecho voy a comprimirlo un poco más. Yo podría hacer el toggle handler, utilizar este, bueno, no lo voy a llamar handler toggle, use toggle, a ver, use toggle, que le va a pasar el valor inicial que hemos dicho que va a ser false, y aquí directamente podría hacer un spread. Todos habéis familiarizado con el spread del toggle, ¿no? Yo lo podría definir así, y aquí lo tengo funcionando. Y igual, si os fijáis, ya he conseguido extraer mi lógica, que la podría tener en cualquier otro sitio, para gestionar cambios de un estado, y mi componente mirar cómo se ha quedado. Incluso con toda la lógica, utilizando la lógica de la gestión del tema, es que se ha quedado en 4 líneas. A mí me parece súper potente a la hora de poder entender esto. ¿Y qué más? Y bueno, pues igual que teníamos ahí definido el tema, lo podríamos tener aquí, lo podemos traer desde aquí, o, como veis, ahora va a cambiar el texto de arriba, o podríamos, igual, como hemos consumido aquí, como hemos consumido el contexto aquí, lo podríamos directamente en el archivo este, donde está el componente este, no hace falta que lo pasemos. Dentro del componente podríamos utilizar este useContext para obtener el tema y aplicarlo ahí, ¿no? Y entonces al final nos quedaría el mismo resultado, o incluso en el layout, donde está el theme, pero sin toda esa gestión de pasar propiedades hacia abajo y propiedades hacia arriba, ¿vale? Todo como muy abstraído y muy componentizado, ¿vale? Y bueno, voy a poner la presentación. Vale, pues eso sería un poco uy, perdón, se ha ido esto. Se ha ido un poco. Vale. Esos serían un poco los hooks que os quería enseñar, que me parece como súper fácil de utilizar y que en 10 minutos puedes abstraer toda esa lógica para utilizar en un montonazo de sitios, y a mí me parecen muy potentes. Alguno más que quería un poco comentar por encima. ¿Quién ha trabajado aquí con Redux? Vale, muy bien, todos, ¿no? Vale, o casi todos. Para los que no lo sepan, Redux al final es como una gestión así de este estado, de un estado global, ¿no? Que al final va como por acciones, ¿no? Yo te paso una acción de un tipo y un payload, y tú me devuelves, tú gestionas para actualizar ese estado, ¿no? Vale, pues con React ahora también nos ofrecen un hook que se llama el useReducer, que con el useReducer junto con el useContext nos podemos hacer nuestro propio Redux en un momento, ¿no? ¿Cómo haríamos esto? Pues primero descrearíamos un contexto, que es lo que hemos estado viendo antes de cómo inicializarlo, ¿no? Luego podríamos tener un reducer, que, pues eso, como os comentaba antes, es en función del tipo de acción que yo le paso, que me hagas una actualización u otra, me devuelvas un estado u otro, y luego esto lo meteríamos dentro de un provider, como hemos comentado antes para el tema, pero en este caso ya para una gestión de datos estilo Redux, y ya está. Y luego, ¿cómo consumiríamos esto? ¿Cómo pensáis que consumiríamos esto en nuestra aplicación? ¿Nadie? Me voy a explicar fatal, ¿eh? Con el useContext. Al final estamos generando un contexto, luego en cualquier punto de nuestra aplicación haríamos el useContext, y ya de ahí podríamos sacarnos o bien el estado para consumirlo, o bien el dispatch para lanzar acciones, ¿vale? Pues eso. Como os he comentado antes, para la extracción del useScroll o del useCheck, recomiendo encarecidísimamente que os vayáis extrayendo toda la lógica
que aunque no la vayas a reutilizar, pero por lo menos sacarla dentro de la parte intrínseca que es el componente, porque nunca sabéis cuándo la vais a poder volver a utilizar. Y al final lo declaras una vez y ya lo puedes usar 1000 veces. Esto no quiero decir que os pongáis aquí a montaros la NASA de abstracción, pero simplemente incluso en el mismo archivo sacar una funcioncita, porque de repente dentro de 2 días necesito en otro sitio pues cambiar, pues yo qué sé, o consumir el scroll ese en algún otro componente, pues es que ya lo tengo hecho, no hay que hacer nada y como habéis visto es trivial abstraer funcionalidad. Este es el que hemos visto, pero por ejemplo, yo el primer día, uno de los primeros días que empecé a cacharear con React, el primero que saqué fue el de UseArray. ¿A quién, bueno, lo iba a decir un poco feo, quién no ha trabajado con, no ha tenido inconvenientes con la inmutabilidad en React para la gestión de arrays, la edición y todo eso? Porque a mí es algo que me molestaba mucho. El tener que coger, cuando yo quiero editar un elemento dentro de un array, tenía que buscar el índice, luego la primera parte que iba antes de ese índice, hacer un spread, luego insertar esa edición y luego hacer un spread de la segunda parte, ¿no? Que es como un poco cómo se gestionaban los arrays. Pues claro, con esto al final te haces un hook, digo, quiero editar este elemento, quiero este elemento y luego le paso el tipo de acción que es, el añadir, el editar o el borrar, y ya está. Y ya de todo ese scaffolding igual que tenía que hacer cada vez que quería editar en un array, ya lo tengo extraído un hook genérico para todos y ya lo puedo usar siempre que me dé la gana. Entonces, os recomiendo, os animo a que os empecéis a cacharrear vuestro hook. Además, este tipo de cosas mola porque una vez que lo haces, lo empiezas a consumir y dices, joder, qué bien la de boilerplate que me he quitado. Así que nada, como conclusiones que me gustaría que os llevaseis de aquí, pues que hayáis visto un poco la capacidad de reutilización que tienen los hooks, que es súper sencilla, la capacidad de abstracción, que como habéis visto es que literalmente he hecho un copy-paste dentro del componente afuera, devolviendo los valores que a mí realmente me interesaban consumir y ya está. Y al final, y la encapsulación, porque toda esa gestión del estado, por ejemplo, que hemos hecho en el scroll, si os fijáis, al componente que lo consume le daba igual, lo único que quería saber era el valor, punto. Entonces, para extraerlo eso. Y que luego al final, a mí me parece que resulta en un código mucho más legible, que en un lado tengo una funcionalidad, en otro lado tengo el componente visual y al final pues un código abstraído y más fácil de leer, para mí es un mejor código porque no tengo que perder esos 15 minutos en entender qué está haciendo eso. Así que nada, pues esto sería todo. Quiero agradecer especialmente a mi perrita que ayer estuvo haciéndome de público ahí aguantando la chapa de React, que tiene pinta que va para programadora. Y nada, eso, y pediros un poco de feedback, que me contéis qué os ha gustado y qué no os ha gustado y agradeceros a todos haber elegido venir a mi charla.